Todo comienza en 1869 con Dmitri Mendeleev, químico ruso, que presenta su primera versión de la tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que, clasificando los elementos según sus masas atómicas, se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente actualizada. Los 118 elementos que forman la tabla periódica actual se distribuyen en columnas denominadas grupos o familias y filas denominadas periodos, y están divididos en tres grandes categorías: metales, metaloides y no metales. Los metales son los más abundantes y subdividen en 6 grupos: los alcalinos, la primera columna; los alcaloterreos, columna 2; metales de transición, bloque D, columna 3 a la 12; lantánidos, la fila 6; actínidos, fila 7; y otros metales, columnas 3 a la 16. Los metaloides son 7 de los elementos de la tabla, distribuidos entre las columnas 13 y 16. Los no metales se subdividen en otros no metales, columnas 14 a la 16, halógenos, columna 17, y gases nobles, columna 18. Los elementos se representan en la tabla con un símbolo único acompañado de un número específico de protones que contiene su átomo y se denomina número atómico, y un número másico que se refiere a la suma de protones y neutrones que existe en el núcleo del átomo en cuestión. Los neutrones sirven como una especie de pegamento que ayuda a mantener juntos a los protones. Sin ellos, la carga positiva apartaría a uno de los otros. La electronegatividad es una propiedad química que mide la capacidad de un átomo, o de manera menos frecuente un grupo funcional, para atraer hacia él los electrones, o densidad electrónica, cuando forma un enlace covalente o una molécula. La afinidad electrónica es una medida de la variación de energía cuando se añade un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. La ionización es un proceso de conversión, tanto químico como físico, a través del cual se producen iones. Los iones son átomos o moléculas que contienen carga eléctrica debido a la falta de exceso de electrones respecto a un átomo o una molécula neutra. Los números cuánticos son unos números asociados a magnitudes físicas conservadas en ciertos sistemas cuánticos. Elementos que están en peligro de extinción gracias a que son mayormente utilizados en los celulares. También, como dato curioso, en la tabla periódica no hay ninguna J. Puede parecerse extraño que la letra J no aparezca en ningún momento en la tabla periódica. Sin embargo, la razón de esta pequeña curiosidad es bastante sencilla. El nombre de los elementos químicos proviene del latín, lengua en la que no existía ese carácter. También hay un elemento del espacio. Uno de los elementos que aparecen en la tabla periódica fue descubierto en el espacio. ¿Sabes cuál es? Se trata del helio, He, que se reveló por primera vez como una línea amarilla brillante en un espectro de luz del Sol. Este descubrimiento se dio en 1868, casi 3 décadas antes de ser descubierto en la Tierra. Por si fuera poco, en 2018 un equipo de científicos encontró por primera vez helio en la atmósfera de una exoplaneta.